Ministerio Buscando de Dios presenta al pastor Jorge Hernández Toca con un consejo de la palabra de Dios. Romanos 12:1. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Romanos 12:1. Bendito sea Dios. Mi entera consagración. Este es el tema de esta mañana. Y esta mañana usted tiene que hacer tal vez un voto, tal vez renovar un voto. Tal vez usted que no está muy bien con el Señor y que ha estado frío, esta mañana Dios le va a llamar a usted a que haga un voto de consagración al Señor. Y entendiendo la palabra, usted va a hacer ese voto sin duda alguna. Chester Schuller es un escritor, es un comentarista que dice que los valores de nuestra vida van a tener gran significado en nuestro crecimiento espiritual. ¿Qué clase de valores tiene usted en su vida? Eso le van a ayudar a crecer o le van a ayudar a decrecer. Los valores que cada uno tenga, y si se dan cuenta, los valores de nuestra juventud, los valores de nuestro mundo están tan tirados que qué crecimiento espiritual va a haber. Dependiendo de los valores que usted tenga en su vida, usted va a tener un crecimiento espiritual. En un grado notable, dice Schuller, crecemos, ya sea para bien o para mal, porque la gente está creciendo para mal, pero nosotros tenemos que crecer para bien, ya sea de cualquier manera. Nosotros crecemos para bien o para mal en la medida que exaltamos a nuestro Dios en nuestras vidas. Si no glorificamos a Dios, si usted y yo no nos dedicamos a buscar a Dios para darle la gloria que Él merece, entonces finalizaremos centrando nuestra vida en los intereses materiales y van a venir problemas a nuestra vida, decadencia espiritual, crisis emocionales y un montón de factores más. ¿Por qué? Porque usted no le está dando la gloria a Dios. Así es que, hermanos, el reto para todos es que le demos la gloria a Dios, pero usted no le va a dar la gloria a Dios en una forma como Dios quiere si usted no hace una entera consagración al Señor. Entonces Dios lo que nos está demandando esta mañana es que todos hagamos una consagración, que la familia completa vengamos y votemos porque vamos a hacer una consagración a Dios. Usted recordará la historia, yo la conté una vez. El mundo estaba cayendo en crisis. El mundo estaba muriéndose, toda la humanidad estaba muriendo de hambre porque había escasez. Y ya vamos a llegar a esto, al mundo, hermanos. Pero entonces dice que la gallina con su gremio llamó al cerdo y con todo el gremio de cerdos. Y llegaron y la gallina le dijo: hagamos algo, hombre, hagamos algo para salvar a la humanidad. Bueno, ¿y qué propones?, dice el marranito. Y entonces la gallina dice: yo propongo que nosotras las gallinas demos todos los huevos posibles. Y nosotros, pues ustedes los cochitos, van a dar todos los jamones posibles. Y entonces el marranito se pone pensativo por un momento, dice: bueno, para ti es fácil pedir esto, porque a ustedes las gallinas les piden simplemente una contribución, pero a nosotros los cerdos se nos está exigiendo una consagración. Es que la gallina iba a dar de lo que podía dar, el cochito tenía que morir para dar los jamones. Y podría decir usted: ay, qué tierna la ilustración del hermano. Pero, hermanos, de veras tenemos que entender esto. Hermanos, qué tremendo es pensar en que muchos de nosotros estamos dispuestos a dar algo. Yo sí doy un poquito de tiempo. Mire, a veces me cuesta, a veces estoy cansado, pero ya me dijeron, yo voy y doy algo. Doy tiempo, doy unos centavos si me los piden, aunque a veces me cuesta, pero sí doy. Pero una consagración de darme entero, eso ya cuesta. Es que yo tengo compromisos, es que yo tengo tantas cosas y estamos con las excusas. Hermanos, el Señor nos está pidiendo a nosotros una entera consagración. Ahora, fíjese que la base de este pasaje, la base, pero la clave es las misericordias de Dios. Y hermano, usted y yo que hemos estado estudiando aquí en la Biblia, usted y yo que tenemos el contexto ya estudiado de Romanos capítulo 11, usted y yo podemos abrir los ojos y decir: sí, yo entiendo las misericordias de Dios. Y si alguno no ha venido, yo quiero darle ese contexto esta mañana, las misericordias de Dios. Miren,
esto yo creo que es lo más grande que nos puede suceder a nosotros, entender las misericordias de Dios, porque la misericordia de Dios a mí me debe impulsar, a mí simplemente debe ser mi motor. Solo de pensar en las misericordias de Dios me debe impulsar a la gratitud, me debe impulsar a la entrega, al sacrificio, a darme todo por el Señor, si Él me da sus misericordias, a hacer una entera consagración. Y en estos versículos, hermanos, se nos reta a vivir la vida cristiana. Y quiero recordarle a todos ustedes que la vida cristiana, hermanos, no es teoría. La vida cristiana no es de aprenderme, hoy aprendimos un versículo, pero no quiero decir que eso sea malo. Pero la vida cristiana no es aprenderme teorías y un montón de conceptos para poder discutir con la gente. La vida cristiana es práctica, y cuando nosotros no tenemos esa vida cristiana con práctica, va a chocar lo que conocemos y lo que sabemos de Dios con lo que debemos vivir, porque usted y yo tenemos que presentar a Dios mi entera consagración. En primer lugar, yo quiero hablarle a usted de que mi entera consagración tiene una motivación. Y aquí tenemos la motivación de Dios en el versículo 1, la primera parte. Así que, hermanos de la iglesia ideal, os ruego por las misericordias de Dios. Os ruego por las misericordias de Dios. Recordamos los últimos versículos, hermanos, del capítulo 11. ¿Quiere que yo se los recuerde otra vez para que usted tenga bien claro lo que son las misericordias de Dios? En el versículo 30, no lo busque, pero en el versículo 30 del capítulo anterior se nos dice que nosotros, los gentiles, los que no somos judíos, hemos sido calificados por Dios de desobedientes. Pero cuando fuimos calificados por Dios de desobedientes, fue el Señor el que nos calificó así por lo que hacemos para aplicarnos su misericordia. El versículo 31 más adelante dice, los judíos también cayeron en el calificativo de desobedientes, para que después, en el tiempo de Dios, Él les aplique su misericordia. El versículo 32 dice, bueno, resumamos, judíos y no judíos, gentiles y judíos, todos están calificados de desobedientes para que a todos el Señor les aplique su misericordia. Y eso es algo que yo puedo decir, Señor, bendito seas. Yo no te entiendo, y decíamos que era un trabalenguas el domingo pasado, y decíamos que no entendíamos a Dios, pero bendito sea Dios por su misericordia. Constantemente yo pregunto, mire, ¿usted por qué es salvo? ¿Es salvo por la gracia de Dios o es salvo por la misericordia de Dios? Y algunos están pensando, dicen, bueno, yo soy salvo por gracia. Otros dicen, no, yo soy salvo por la misericordia de Dios. Hermano, usted es salvo por gracia y por misericordia. ¿Qué es gracia? Gracia es que Dios le da a usted lo que usted no merece. ¿Qué no merece usted? Usted no merece el cielo, usted no merece perdón de pecados, usted no merece la salvación, y por la gracia de Dios usted recibe lo que no merece. ¿Qué es misericordia? Misericordia es no recibir lo que usted merece. ¿Qué merece usted? Usted merece el infierno, usted merece eterna condenación, y por misericordia de Dios usted no recibe lo que merece, sino que por gracia de Dios recibe lo que no merece, que es el cielo. ¿Habrá algún argumento más fuerte, hermanos? ¿Habrá algún argumento mucho más duro que le pueda a usted quebrantar y convencer? ¿Habrá algún argumento que no me haga a mí derramar mis lágrimas y decir, Señor, tú mereces que yo te entregue toda mi vida, todo mi tiempo? Aquí están las misericordias de mi Dios. Y la más grande motivación que Dios me puede dar, hermanos, es explicarme su misericordia. Estoy hablando de la misericordia de Dios, aplicarme su misericordia, experimentar la misericordia de Dios, saber que Él cambia mi rumbo hacia donde voy, y que Él me dice, te vas al cielo, aunque mereces el infierno, te vas al cielo solamente por creer en mí. ¿Habrá algún argumento más grande, hermanos, que la misericordia de Dios? Yo creo que no hay otro argumento. Quiero volverle a recordar a usted el capítulo 11 con el contexto que dijimos guatemalteco. Usted es rama de naranja agria. Y usted, siendo de rama de naranja agria, fue injertado en el tronco de la naranja Washington. Eso es absurdo. Y la Biblia dice que usted, naranja agria, fue injertada en la naranja Washington. Eso no se hace nunca. Usted era rama de olivo silvestre, y usted fue injertado en el olivo natural. Bendito sea mi Dios. Démosle gracias a nuestro Dios porque ha hecho cosas maravillosas con nosotros. Pero ¿está usted recibiendo esa motivación, hermano? Esa motivación que Dios da es una motivación constante. Pero oiga, Dios, fíjese usted, el Señor, una de las cosas que yo leo y yo miro en el Señor Jesucristo, que Él, antes de exigirle a uno algo,
Por ejemplo, el Señor dice, hay que servir, usted tiene que servir, y el que no sirve, no sirve, ya saben ustedes, ¿verdad? El que no sirve, el que no trabaja por el Señor, no sirve. Y hermanos, el Señor nos está diciendo, hay que trabajar, hay que humillarse, hay que servir a los demás, no hay que tener más alto concepto de sí que el que uno debe tener. Lo vamos a estudiar el domingo entrante. Oiga, estamos hablando de eso, pero el Señor viene y nos dice, primero lo voy a vivir yo. El Señor dice, el que se humilla será enaltecido. El Señor viene a humillarse, a ser colgado en una cruz para que Él sea enaltecido. Nos da ejemplo. Quiere decir, hermanos, que el Señor, antes de demandarnos algo, Él primero lo está viviendo. Y el Señor, hermanos, nos está aplicando su misericordia. El Señor nos está dando sus bendiciones. Y después de darnos su misericordia, después de que usted experimenta cambio en su vida, después de que usted ha sido transformado, después de estar en vicios, en problemas, en rebeldía contra Dios, usted hoy es cambiado por Jesucristo. Después de que Jesús le da a usted todo eso, ahora viene Jesús y dice, yo te estoy dando una motivación, y yo quiero de ti una entera consagración. Y hermanos, primero hemos hablado de la motivación en mi entera consagración. Hablemos en segundo lugar ahora de la decisión, la gran decisión que usted y yo tenemos que tomar constantemente. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, y entramos a la segunda parte, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Que presentéis, y hermanos, quiero que recuerden toda la vida esto. No es lo mismo dar una contribución que hacer una consagración. Hermanos, qué fácil es dar una contribución, hasta de mala gana doy la contribución, pero una consagración tenemos que hacerla con todo nuestro corazón. Y quiera Dios que aquí hayamos muchos que estemos dispuestos a cada momento a hacer una entera consagración para nuestro Dios. Presentéis vuestros cuerpos. Y fíjese que está hablando de la unidad. Fíjese que este pasaje está hablando de la totalidad de usted. Usted no puede partir su cuerpo. Ha visto ahora en esto que están anunciando a cada rato en la televisión, aquel hombre que se acuesta a dormir y que no le pase a usted esto, y plum, que le parten por pedazos, y aparece usted, ay, todo asustado, que le quitan la pierna y quitan el brazo, y todos nos reímos de ese anuncio que está saliendo. Hermanos, usted no puede presentarle al Señor una pierna, no puede presentarle al Señor un brazo, parte de su cuerpo. Usted tiene que entregarle al Señor su cuerpo, su unidad, dice la palabra de Dios. Bueno, que presentéis toda vuestra unidad, que se presenten ustedes totalmente, pero ¿cómo? En sacrificio, dice la Biblia. Que ustedes se presenten en sacrificio a Dios. ¿Qué clase de sacrificio? Miremos ayer los sacrificios. Los sacrificios del ayer involucraban derramamiento de sangre. Dice Hebreos 9:22, si no hay derramamiento de sangre, no hay remisión de pecados. Vayamos al Antiguo Testamento, vayamos al principio de la humanidad. Cuando Adán y Eva pecaron, usted se recuerda la historia, dice que estaban desnudos, se cubrían con hojas y se escondían detrás de un palo para que Dios no los viera desnudos. Y dice que Dios viene y Dios cubre la desnudez de aquel hombre y de aquella mujer. Para cubrir la desnudez de aquellos dos que habían pecado contra Dios, el Señor hizo derramamiento de sangre, mató de unas ovejas y cubrió con pieles a los desobedientes. Sigan ustedes la secuencia. Después vienen los hijos, Caín y Abel. Y Caín y Abel presentan una ofrenda al Señor. Hay que presentar ofrenda al Señor. Y Caín presenta todas sus verduras, Caín sus verduras, y Abel presenta una ovejita. ¿Qué es lo que Dios dice? Dice que a Dios le agradó la ofrenda de Abel. ¿Por qué? Porque llevaba derramamiento de sangre. Nunca vayan a pensar ustedes que Dios no le gustó porque Caín tal vez presentó las verduras más chucas, las más chiquititas, todo lo que le sobraba. Caín pudo haber presentado lo mejor de su cosecha, pero no llevaba derramamiento de sangre. Y Dios le dijo, repetir la entrega. Yo quiero que lo hagas correctamente como yo le he indicado. Y aquel no quiso, sino que él derramó sangre, pero matando a su hermano. Así es que, hermanos, en el Antiguo Testamento o antiguamente, el sacrificio tenía que involucrar derramamiento de sangre. Pero hoy, hermanos, desde el principio del Nuevo Testamento viene el Señor Jesucristo, y el Señor Jesucristo efectuó el sacrificio perfecto. Jesucristo fue la oveja. Jesucristo fue el cordero presentado por Dios por los pecados de todos nosotros. Él derramó su sangre perfecta, y desde el tiempo de Jesucristo, cuando Él muere por usted y por mí, los sacrificios ya no tienen que llevar derramamiento de sangre, porque si usted presenta hoy una ovejita a Dios y derrama sangre delante de Dios, a Dios ya no le agrada eso, porque ya estuvo el cordero perfecto derramando su sangre por usted y por mí. Ahora, ¿cómo son los sacrificios hoy entonces?
Los sacrificios de hoy, primero, no involucran derramamiento de sangre. Hoy el Señor le está diciendo, yo quiero que presentes un sacrificio. Yo quiero que presentes una buena ofrenda. ¿Cuál es esa buena ofrenda, Señor? Tú, preséntate tú, pero íntegramente en un sacrificio delante de Dios. El sacrificio tiene que ser vivo, dice. Preséntate de una manera viva, entregarnos, hermanos, totalmente al Señor, sin partirnos, sin darle parte a nuestro Dios de lo que nosotros somos, sino darle la totalidad. Sacrificio vivo, pero también dice santo, y aquí está el gran problema, hermanos. El sacrificio que Dios quiere de nosotros es un sacrificio santo. Yo sí me entrego al Señor, yo paso y le digo, sí, Señor, aquí estoy, pero estoy pensando en que mi mente está en otras cosas. Estoy pensando que muchas veces tengo algunas áreas de mi vida que no le entrego al Señor. Y el problema, sabe, de nuestra juventud, el problema de muchos de nuestros jóvenes es que se arrebatan, es que no esperan el tiempo de Dios, es que se dejan guiar simplemente por sus impulsos, se dejan guiar simplemente por sus pensamientos y están manipulando y manejando la voluntad de Dios. Hay muchas personas que tienen áreas en su vida que no han entregado al Señor, y el Señor dice, yo quiero que te entregues en un sacrificio vivo, en un sacrificio santo, porque cuando yo no le entrego algunas áreas a mi Señor, esas áreas las va a ir controlando el diablo poco a poco, y va a traer problemas, y va a traer crisis a mi vida, y va a traer rebeldía contra Dios, y me va a llevar a caer en pecado. Un sacrificio santo, dice el Señor. Y el Señor, hermanos, nos está pidiendo que cuando digamos sacrificio santo, entendamos que es darle a Dios toda mi vida, es darle a Dios el control de mi vida para que el Señor pueda vivir en nosotros y evitar que Satanás y el pecado manchen nuestros cuerpos. Pero no solamente el sacrificio que nos está pidiendo el Señor tiene que ser vivo en su totalidad, tiene que ser santo, y el Señor conoce los corazones, y el Señor sabe que hay áreas en nuestra vida que no le hemos entregado, y es posible que esta mañana usted se pare y venga aquí al altar y diga, Señor, hay áreas en mi vida que yo no te he entregado, y que usted le presente esas áreas al Señor, y que el sacrificio sea agradable a Dios. Ahora, hermanos, ¿cómo vamos a hacer un sacrificio agradable a Dios? El sacrificio agradable a Dios tiene que ser primero voluntario. ¿Cuántos de nosotros hemos dicho en alguna ocasión, yo tenía tanto que hacer, pero el hermano Jorge me llamó y dice que me quede para hacer este trabajo? Claro, ni modo, hay que hacerlo. Usted va a venir y va a trabajar en la iglesia, pero eso Dios conoce su corazón y se da cuenta que usted se quedó por compromiso, se quedó porque ya no pudo decir que no, y aquí están haciendo alguna cosa, trabajando. Dios conoce su corazón, eso no vale. Cuando nosotros venimos y decimos, Señor, aquí estoy, tenía otras cosas importantes que hacer, pero está bien, Señor, estoy para ti, aquí estoy, y que principie uno a experimentar esas bendiciones, de saber que uno se dio. Hermanos, el Señor conoce, el Señor ve sus corazones, el Señor ve sus intenciones. ¿Cuánta gente se consagra a Dios por un momentito? ¿Cuánta gente se consagra a Dios y está emocionada con Dios? Pero son ratitos, porque cuando Dios me permite una prueba, entonces nos apartamos. No estábamos entregándole a Dios todo. Un culto agradable a Dios, pero dice que tienes que ser culto racional. Tiene que ser una adoración consciente. Muchas veces cuando predicamos la palabra, hermanos, estamos llegando a las emociones de la gente, y yo soy una persona muy emocional cuando predico, y hermanos, es interesante que le lleguemos a la parte emocional del individuo, porque los individuos somos parte de emociones también, porque los hombres y las mujeres lloramos también, porque mucha gente dice que los hombres no lloran. Los hombres lloramos, hermanos. ¿Por qué? Porque, hermanos, tenemos emociones, pero lo difícil es llegar solamente a las emociones de la gente, y que la gente hoy llore, y que la gente hoy se emocione y se ponga a llorar y se arrebate y diga, aquí estoy, Señor, pero mañana reaccionan y mañana dicen, fue un arrebato que tuve nada más. El Señor quiere que la entrega que usted le va a hacer esta mañana, los votos que usted le va a hacer esta mañana, sean conscientes, que usted esté razonándolo y que usted diga, suficiente, las misericordias de Dios que yo he experimentado en mi vida, el que no me vaya al infierno, sino que me vaya al cielo por la gracia de Dios, es suficiente motivación la que Dios me da para que yo esta mañana haga una gran decisión, la decisión de decirle al Señor, aquí estoy para entregarte mi vida, para darme totalmente al Señor. Yo le pregunto esta mañana, ¿qué tanto sacrifica usted, hermano? Pregúntese, ¿qué tanto sacrifica usted por el Señor? Bueno, cuando me llaman yo, ¿qué tanto sacrifica? ¿Está usted leyendo la Biblia en su casa? ¿Está orando todos los días? A veces no hay tiempo, no sacrifica nada.
En su trabajo usted tiene que cumplir. Y si le piden horas extras, pues hasta le conviene, haga horas extras. Y todos tenemos tiempo, no hay tiempo para nada. Pero, y para Dios, hermano, para Dios son las obras. Muchos de nosotros le vivimos dando a Dios las obras. La obra de Dios vive a veces de las obras de los hermanos. Sobra de tiempo, sobra de dinero, sobra de cualquier cosa. Vivimos de sobras en la iglesia, hermanos, cuando deberíamos de vivir de una entera consagración. ¿Qué da usted, hermano? ¿Contribución o consagración? Y créanme que no estoy predicando y no estoy hablando esta mañana para ver si al fin o para ver si suben las ofrendas de la iglesia. Eso no interesa, hermanos. Yo quiero predicar esta mañana la palabra de Dios para que estos 250 personas que están aquí, estas 250 personas le digan: Señor, yo quiero hacer una entera consagración a ti. Yo voy a ser cumplido contigo. Señor, yo voy a vivir para ti. Señor, yo voy a dedicar la prioridad para ti. Eso es lo que queremos. Lo demás es secundario. Su asistencia, su fidelidad a la palabra, sus ofrendas, eso es secundario. Eso va a venir después. A usted le quiere el Señor, hermano. Sin dinero, usted no tiene ofrendas que dar. Usted no puede dar diezmo porque no recibe nada. Hermano, no es dinero el que Dios quiere. Dios le quiere a usted. Pero que usted viva santo, que usted viva agradando al Señor y que usted viva consciente de que tiene que entregarse al Señor porque usted le pertenece al Señor. Por eso le pregunto, ¿qué tanto da usted al Señor? Fíjese que la asiduidad a la iglesia, la continuidad en la iglesia, la puntualidad en la iglesia marca un termómetro de lo que usted tiene de compromiso con Dios. Ay, ayer me cansé yo tremendamente. Suficiente con haberme cansado ayer para tener pretexto hoy de no venir a la iglesia. Y para mí, hermanos, la iglesia local, el congregarnos aquí es un buen termómetro para ver qué gente de veras tiene compromiso primero con Dios y compromiso con esta iglesia. Porque hay gente que no tiene compromiso ni con Dios ni con su iglesia local. Y hermanos, tenemos que adquirir compromiso. Esa es la pregunta que le hago. ¿Qué tanto compromiso tiene usted? Si llueve, suficiente para que no venga a la iglesia. Si pasa algún problema, suficiente el problema para no estar en la iglesia. ¿Cuántos hasta estamos esperando pretextos justos para faltarle al Señor? El Señor nos está diciendo que necesita una entera consagración de nosotros. Primero nos ha hablado de la motivación, sus misericordias. Segundo, la gran decisión: entréguense, pero no como contribución, sino en consagración delante del Señor. En tercer lugar, se nos habla de la liberación. No os conforméis a este siglo, no os conforméis a este siglo. Hermanos, quiero hacer la observación que cuando aquí la palabra habla de siglo, no está hablando de 100 años. Normalmente se nos dice a nosotros, y así es, que un siglo equivale a 100 años. Pero cuando la Biblia dice aquí, no os conforméis a este siglo, está hablando de una generación, está hablando de un grupo de gente maligna, de una época que se está viviendo, no de un grupo maligno, porque puede ser un siglo bueno, como el Señor lo va a mencionar más adelante. Pero hermanos, la diferencia que se hace aquí en la Biblia es de 2 siglos. El presente siglo, no os conforméis a este siglo. Gálatas 1:4, este siglo, esta época, esta cultura llena de podredumbre en la que estamos viviendo, le llama el presente siglo malo. Y este presente siglo malo ya tiene bastantes siglos de 100 años. Este presente siglo malo ya tiene bastante tiempo de estar viviendo, de estar existiendo. Pero también la Biblia hace la diferencia del presente siglo malo y hace la diferencia, hermanos, del siglo glorioso que va a venir. Gálatas 1:4 dice el presente siglo malo. 1 Corintios 10:11 dice que nosotros estamos para estar viviendo en el siglo futuro, en la venida de Jesús, para estar gloriosamente con Él. Y esta es la enorme decisión que nosotros tenemos que tomar. Esta es la enorme presión que usted va a recibir. Usted va a escoger. ¿Cómo va a vivir usted? ¿Usted va a vivir en este presente siglo malo? ¿Usted va a vivir adaptándose a este presente siglo malo? ¿Sus hijos van a ir creciendo en un ambiente tan malo que simplemente van a ver como algo normal todo lo que está pasando? Eso es lo tremendo. Si mis hijos están viendo que el homosexualismo se aplaude, que una mujer puede acostarse con otra mujer y no hay problema, porque si así son ellos, hay que dejarlos así. Mis hijos van creciendo desde pequeñitos y se van dando cuenta que el homosexualismo, que el lesbianismo no son tan malos, porque eso dice nuestra cultura, que no son tan malos, y nosotros deberíamos gritar en nuestra casa que dice la Biblia que es abominación a Dios, y que mis hijos vayan creciendo creyéndole más a la Biblia que al presente siglo malo. Y usted y yo, hermanos, tenemos que tener que escoger, y el mundo nos va a presionar.
Y los medios de comunicación nos van a presionar tremendamente para que nos atemos a este presente siglo malo. Y eso es lo que el Señor nos dice: no os conforméis a este siglo. Hay dos palabras aquí que son contrastes. No se conformen, es conforméis y transformaos. Y este conforméis, hermanos, por favor, no es de conformismo. No os conforméis. Bueno, hay muchos que somos conformistas. Si Dios hoy da algo, gracias a Dios. Si Dios lo quita, gracias a Dios. Entonces parece ser que ser conformistas no es tan malo, ¿verdad? Porque estamos de acuerdo con Dios. Oiga, esto no es conformismo. No os conforméis, dice, no toméis la forma. No es de conformarse, sino es de agarrar forma. ¿Y cuántos de nosotros, si el mundo, oye hermanos, que el mundo le diera una forma física a la gente, digamos que todos los que andan en este mundo conformados camináramos así, ¿cuántos a la iglesia entraríamos así todos, verdad? Todos caminando porque estamos conformados a este mundo. ¿Cuántos de ustedes están caminando así como yo, conformados a este mundo? Porque somos cristianos, aunque tenemos a Cristo en el corazón, hermanos, estamos tomando el molde del mundo, estamos hablando como este mundo habla, estamos viviendo la perversidad de este mundo, estamos aceptando la perversidad del mundo, aunque nosotros no la practiquemos, estamos conformándonos al mundo. Y Dios dice: no os conforméis a este mundo. Entonces, ¿qué hago? Si yo no me conformo a este mundo y aquí estoy viviendo, transformaos, dice. El otro cambio es transformaos, y eso lo hace Dios, hermanos. Y el Señor dice que Él transforma al individuo. ¿Por qué? Por la renovación de su entendimiento. Es que el Señor dice, 1 Corintios 2:16, que el Señor va a poner su mente en nosotros, que nosotros tenemos la mente de Cristo. Hermano, no deje que la televisión, no deje que los medios de comunicación, que las malas pláticas con la gente que no tiene a Cristo le vayan a usted a conformar al mundo. Que sea el Señor el que transforme su mente, el que le dé a usted pensamientos positivos, pensamientos de adoración a Dios, pensamientos de vivir en fidelidad a Dios, hermano. Ser transformados, dice la palabra. Así es que el reto esta mañana también del Señor es: despojémonos, hermanos, que haya liberación, que yo me pueda liberar de la presión que este siglo malo está teniendo para conmigo. Yo tengo que liberarme en el nombre del Señor Jesucristo, ser liberado, y que surja mi entera consagración. Pero usted es quien decide, hermano. Usted decide seguir, y sí, no es tan malo. Usted no está metido en vicios, usted tiene a Cristo en su corazón, pero le está dando todo al Señor. Le está dando todas las áreas de su vida para que el Señor la controle. Usted es quien decide esta mañana. Decida opacar su yo, hermano. Decida opacar su carácter. Decida opacar sus reacciones. Decida opacar cuantas cosas malas que todavía el diablo está controlando. Mi entera consagración. Primero, hemos hablado de la motivación. ¿Cuál es la motivación, hermanos? Las misericordias de Dios. ¡Qué gran motivación! Las misericordias de Dios. ¿Cuál es la gran decisión? Que nos presentemos nosotros íntegramente al Señor. ¿Cuál es la liberación? No tomemos la forma de este mundo, hermanos. Y ahora viene la realización. La segunda parte dice: primero, no os conforméis a este siglo, y después, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. La realización ahora es ser transformados. No hay cosa más linda, hermanos, que ser transformados. No hay cosa más linda que la gente le diga: ¿y a vos qué te pasó? ¿A vos ya te lavaron el cerebro los evangélicos? Y cuántas cosas que le digan: pues sí me lavaron el cerebro, pero no fueron ellos, fue el Señor Jesucristo, porque me quitó mi cerebro chuco, me lo lavó y me puso un cerebro limpio, con la mente de Cristo. Pero la gente al principio darse cuenta: ¿qué te pasa? Estás loco, antes eras esto, antes eras lo otro, y ahora estás raro. Pues somos raros, hermanos, en otro sentido, ¿verdad? Somos raros porque el Señor nos ha hecho diferente. Pero miren, hermanos, ¿a qué tenemos que llegar? Cuando yo principio a recibir la transformación de Dios, cuando yo rechazo el tomar la forma del mundo, entonces dice: para que comprobéis. Comprobar, hermanos, es asegurar. Comprobar es experimentar. Y en relación a nuestro Dios, nosotros tenemos que experimentar lo que Dios quiere darnos. Mire, ¿cuántos de nosotros estamos viviendo una vida cristiana sin experimentar
experimentar todas las bendiciones de Dios. No las estamos experimentando. ¿Por qué, hermanos? Porque no estamos entregando toda nuestra vida al Señor para que comprobéis. ¿Qué comprobar? Vas a comprobar la voluntad de Dios, hombre. Y la voluntad de Dios dice, la buena voluntad de Dios. Cuando yo me entrego al Señor, entonces voy a principiar a experimentar todo lo bueno que Dios quiere para mí. Oiga, hermano, Dios tiene planes tremendos para usted. Dios tiene planes de felicidad, de bendición, de realización, de santidad para usted. Pero muchos no experimentamos esa buena voluntad, ese buen deseo de Dios, porque no le entregamos toda nuestra vida al Señor. Y dice el calificativo que la voluntad de Dios es agradable y perfecta, hermanos. Y cuando dice agradable, hermanos, es buena, es beneficiosa. Cuando dice que es perfecta, es que no es a medias. La bendición de Dios es total. ¿Por qué usted no la recibe total? Porque usted recibe de Dios bendición a medias. Porque no ha hecho una consagración, sino porque usted está dando una contribución. Hermanos, para que comprobéis, finalizo con esto. ¿Cuánta gente viene y me cuenta experiencias? Quiero dar un testimonio, hermanos, con mucho gusto. Y pasa el hermano y cuenta su testimonio. Y uno se queda con la boca abierta y dice, ¡ala, qué lindo lo que Dios ha hecho con esa persona! Otro testimonio, hermanos, el Señor hizo esto y ¡ala, qué grande es Dios! Todas las cosas que ha hecho. Sí, Dios es grande con otros, hombre. ¿Y cuántos de nosotros estamos alabando a Dios por todo lo que hace con otros? Para que comprobéis. Oiga, testimonios que edifican, pero usted debería ser un testimonio porque usted debería comprobar. Para que usted compruebe en su propia carne la voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. Ministerio Buscando de Dios presentó al pastor Jorge Hernández Toca con un consejo de la palabra de Dios.